Escuchábamos a Roxette con esta canción Dangerous, que traducido al español sería algo así como peligroso. No sabemos si nuestro siguiente invitado se podría catalogar como Dangerous, o al contrario, él lucha contra lo peligroso. Él es el paladín de la justicia. Es algo así como el Chapulín Colorado con el Código Penal, en vez del Chipote Chillón. ¿Yo quién sería? Si él es el Chapulín Colorado, yo sería como el Peterete o el Chompiras. Sin más palabras, saludamos a don Luis Alejandro Cuadra Cortés, conocido popularmente como el abogado del pueblo. Don Luis, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy bien, Leito. ¿Y usted cómo está? Buenos días. Extrañado con usted. ¿Por qué? Le busco y no le encuentro nada rojo. Ah, ¿Qué pasó con su tradición? no, sí, la Con tradición. su cábala. Está la tradición. No preguntaré dónde está el rojo entonces. Por favor, Leo. Tengo un tatuaje rojo. Ya que usted está hablando de tatuaje, Ya. tengo uno rojo ya. Ilustre Municipalidad de Chimbaronco. Don Luis, como cada día jueves tenemos la oportunidad. Claro. ¿Usted tiene tatuaje, Leo? Sí, pero no. ¿Qué pasó? ¿Se hicieron con qué? Con una No alcanza aguja. No alcanza ni para el puntito. Se hizo con un alfiler ese tatuaje. Oh. Es que para no dañar la piel, digo yo. No. Tiraron donde cayera la tinta nomás. Claro, pues, que no tenía mucho donde caer, sí, pues, Leo. Oiga, señor abogado, ¿qué le pasa? Yo lo saludo con tanto cariño, ya vamos como 10-0. Después con un escorcho uno lo puede despegar. Tatuaje. Perdónelo poco. De hecho, ni me cobraron. ¿Para qué si no se gastó ni tinta, No, Leo? es cortesía de la casa. Claro, no, es lo que quedó de tinta de un medio tatuaje. Bueno, don Luis, como siempre, un placer saludarlo. Igualmente, Leito. Tratamos de poder alivianar el saludo porque el de hoy es un tema de aquellos. Sí, es un tema de esos. Es un tema de aquellos que desde ya invitamos a quienes de una u otra forma se sientan identificados y quieran entregar alguna consulta con respecto a este tema. Ya se preparen al más 569-3490-0174 porque el día de hoy, don Luis, el tema a tratar es la violencia intrafamiliar, Leito. Que en este caso podríamos partir casi como una obviedad. ¿Qué es o cómo se podría definir, don Luis, la violencia intrafamiliar? Intrafamiliar. La violencia intrafamiliar en este rato, Leito, está definida incluso por la ley y abarca más allá de las situaciones que normalmente la gente piensa, porque abarca todo maltrato que pueda afectar la vida, la integridad física, psíquica también, de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor, ¿ya? Pero no solamente ella, sino que también el que haya tenido una convivencia con este ofensor, o que sea pariente por consanguinidad. Cuando hablamos de consanguinidad son los parientes de sangre, ¿ya? Ya, ok. O por afinidad. Y cuando hablamos de los parientes por afinidad, son los parientes de tu cónyuge. Los parientes políticos. Eso es lo que uno le llama político, ¿cierto? No hablamos de senadores ni diputados, sino que la suegra, el cuñado. Exactamente, su suegra, que es una pariente por afinidad. Okay. Y lo curioso es que una vez que usted se separa de su cónyuge, el parentesco no se termina. Usted sigue siendo pariente. O sea, uno puede, mire, o sea, uno puede ser ex cónyuge, pero no puede ser ex suegra. No, sigue siendo su pariente, no se termina por la disolución del matrimonio. Sigue siendo pariente por afinidad, ¿ya? Entonces su cuñado sigue siendo su cuñado, su suegra sigue siendo su suegra, ¿ya? Mire, o sea, pero incluso si uno se llega a casar nuevamente, ¿sí? Igual se mantiene el parentesco anterior. No se elimina por el divorcio, ¿ya? Mire. Así que ellos son los parientes por afinidad. Los afines son los parientes de tu pareja. También podría ser cuando el agresor ataca a los padres de un hijo en común, o sobre un menor de edad, un adulto mayor, que eso ya es terrible, un discapacitado que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes de un grupo familiar. Entonces, en la práctica,
Está englobando a todo Sí. lo que es normalmente la familia chilena, lo que tradicionalmente es la familia chilena. Y que tristemente, don Luis, hemos visto casos que involucran todo lo que usted acaba de nombrar Sí. a través de diversas informaciones que aparecen en los medios de comunicación. O sea, uno podría caer en el error de solamente catalogarlo cuando es algo entre parejas. Claro, normalmente la gente lo tiende a disminuir a la relación de pareja, pero esto es mucho más. Nos hemos encontrado con situaciones, Leito, donde hay abuelitos que están abandonados, a veces en situaciones precarias, y no podríamos decir que no hay violencia intrafamiliar. Si bien es cierto, puede que no existan golpes físicos, pero el abandono como tal, a veces abuelitos que uno los ve bastante delgados, los sacan en situaciones precarias, eso es violencia también, Leito. Entonces esas personas también pueden ser sancionadas por esta ley, que es la 20.066. Ahora, con todo lo que usted nos acaba de describir, don Luis, uno se pregunta, ¿qué garantías ofrece esta ley que usted acaba de nombrar? Mira, especialmente, Leito, hoy día estamos tocando el tema, y detrás bueno, la gente que está escuchando, algunas personas les debe estar sucediendo esta situación. Por lo tanto, indicarles que si está pasando por alguna situación como esta, primero denuncie. ¿Por qué? Porque la ley tiene algunas garantías que la va a proteger. Por ejemplo, si existe un delito, se puede castigar al agresor con cárcel. La violencia física o psíquica que se ejerza habitualmente tiene una pena de cárcel. Cuando hablamos de la habitualidad, significa aquella que se va repitiendo a través del tiempo. ¿Por qué? Porque hay personas que, y también algunas veces me han dicho, ¿sabes lo que pasa? Es que han sido como 3 veces nomás, y total, él dice que va a cambiar, o ella dice que va a cambiar. Que es como la validación para justificar algo injustificado. Es más, yo he tenido, como dicen sus palabras, personas que me dicen, lo que pasa es que está estresado, es que el trabajo lo tiene así. Que se culpan, Sí. la víctima se inculpa, ¿Sí? en vez de culpar al victimario. Sí, así es. La víctima como que se justifica culpándose uno mismo. Sí, y es terrible cuando uno escucha eso. Entonces, bueno, por eso, la gente que está escuchando, por favor, no es normal, no es habitual que una persona golpee a otra. No es habitual tampoco que la trate mal con palabras. Entonces, en este caso, se puede sancionar con las penas de cárcel. También podría haber garantías al momento de que, si se realiza una denuncia, se le ordene al agresor que abandone la propiedad, la casa en que viven, independiente que la casa esté a nombre de él. Porque a veces él dice, es que la casa es mía y yo no me voy. Pero si él es el autor, ¿ya?, de una situación de violencia, podría perfectamente el tribunal sacarlo de la casa, incluso hasta por un plazo de 1 año, y prohibiéndole el contacto con la víctima. Ahora, ¿qué pasa, don Luis, si por ejemplo la casa no es de ellos, se está arrendando? También y él es el que paga el arriendo de la casa. También lo puede sacar, y él no tendría ninguna razón por la cual no pagar. ¿Ya? Al contrario, sigue estando obligado a pagar el arriendo. Y si no lo hace, obviamente le van a seguir un juicio en su contra, y si no cumple con lo que dice el tribunal, puede caer un delito que se llama desacato, que tiene una pena de 5 años de cárcel. Entonces, en este caso, lo puede sacar de la casa, puede ordenarle que se le prohíba acercarse a la víctima, ya sea en la casa o su lugar de trabajo, o cualquier lugar donde la víctima visite habitualmente o concurra. Por ejemplo, si está estudiando en algún lugar, no la puede ir a ver allá. También se le restringe cualquier comunicación por cualquier medio tecnológico. No le puede enviar WhatsApp, no le puede enviar Facebook, Instagram, ninguna de esas cosas que hoy día se pueden utilizar. Y también el tribunal podría establecer la obligación de asistir a alguna terapia, porque estas conductas, al no ser normales, normalmente pueden ser parte de una patología, a veces adquirida desde cuando son niños. Es un círculo que se va repitiendo. Así es, normalmente el agresor es una persona que viene de una familia que también fue parte de temas de agresión, de violencia. Uno imagina, por ejemplo, el caso de niños. ¿Sí? Voy al caso de niños, cuando tiene un padre que agrede a su madre, lo va normalizando, y después, con el paso del tiempo, va repitiendo esta conducta. Así es. Es una conducta que se repite lamentablemente, a menos que exista una intervención a tiempo. Por eso se requiere algunas terapias para poder frenar esto. Ya, recuerden que los niños lo que hacen durante cierta etapa es absorber todas las conductas de los padres, y normalmente son el fiel reflejo de los padres. Ahora,
según, sé que entro en un área que no es puntualmente suya, entramos en un tema más psicológico, pero va a la consulta, don Luis, en el caso de, por su experiencia, a lo mejor ha conocido de casos, ¿se puede rehabilitar un agresor? Sí, sí, sí. Porque por un lado está el caso de la víctima que queda con miedo, sí, que queda con el temor. Sí. Está obviamente, todos tenemos el derecho a una segunda oportunidad, a intentar rehabilitarnos, sí. Pero se da el caso de que un agresor entre en un tratamiento y pueda continuar después con su pareja. Sí, 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 se dan situaciones aquellas. Ahora, siempre y cuando la terapia sea tomada con responsabilidad, esto quiere decir que asistan a la terapia, porque las terapias normalmente de este tipo duran 6 meses, 9 meses, hasta un año, en donde la persona tiene que asistir a programas de terapias con psicólogos, con psiquiatras, hay asistentes sociales que hablan con ellos. Llega un momento en el cual ellos son atendidos de manera individual y después en algún momento los entrevistan para poder ir conversando temas, los cuales sí, efectivamente tienen situaciones beneficiosas en un grupo de personas, así como existen ya situaciones mayores, las cuales requieren una intervención ya más fuerte, ya situaciones donde ya el agresor es demasiado violento, en donde ya cuando comete violencia llega a cometer delitos incluso. Pues aquí estamos hablando de una violencia en la cual no alcanza a constituir un delito, no alcanza a provocar una situación que pueda caer al tribunal de garantía, sino que aquí estamos todavía en un tribunal de familia quizás. Okay. Pero cuando ya son palabras mayores, ahí se requiere incluso la internación del agresor para poder de alguna manera tener una terapia. Usted acaba de nombrar al Tribunal de Familia. ¿Hay otros organismos, aparte del Tribunal de Familia, que se ocupen de esta violencia intrafamiliar? Sí, Leito, mira, el Tribunal de Familia primero va a ver las situaciones siempre y cuando no constituyan un delito. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Situaciones menores en donde, por ejemplo, existen violencia psicológica. No quiero decir que esto no tenga una gravedad, sino que en la práctica no tiene una gravedad tal que existan daños físicos en la persona del agredido, de la víctima. Pero cuando existen insultos, cuando existen situación psicológica, a veces ni siquiera es un insulto con garabatos, Leito, a veces solamente basta que, por ejemplo, una persona le diga a la otra, tú eres un tonto, una tonta, ¿sí? ¿Ya? Eres bonita pero tonta, sí. O eres inteligente pero en realidad eres una persona que si no estás conmigo no vas a estar con nadie más. Para que te vistes así que pareces una... Claro, ¿sabes qué? Es que si yo no estoy te morís de hambre. Cosas así son violencia. Y esa violencia, que incluso también puede ser la violencia económica, por ejemplo, el hecho de que la persona con la cual está maneje completamente el tema del dinero y no le dé dinero para nada, o sea, de ninguna manera, que hasta la plata del pan se la entrega para que sea administrada por el hombre de una manera en la cual la deja indefensa económicamente. Por ejemplo, se quiere ir, no tiene plata ni siquiera para un pasaje. ¿Ya? Eso es violencia también de tipo económica. Entonces, cuando tenemos un tipo de violencia que no alcanza los caracteres de delito, lo ve el Tribunal de Familia. Pero si la cosa ya tiene una situación, una connotación de delito, pasará al Ministerio Público y aquí el Ministerio Público dará curso a la investigación en caso de que se presente el delito, por ejemplo, de maltrato habitual, y será conocido por el juzgado de garantía, el cual establecerá una pena, que va a ser una pena, puede ser privativa de libertad, o una pena que sea ya equivalente. Ahora, ¿existe alguna especie de registro, don Luis, de las personas que hayan sido condenadas, por ejemplo, por violencia intrafamiliar? Esto es importante, Leo, porque cada vez que existe una denuncia por violencia intrafamiliar y esta persona resulta condenada, va a aparecer en su papel de antecedentes la situación e indicará que tiene una sanción por violencia intrafamiliar, lo cual obviamente no va a jugar mucho en favor para ciertas situaciones que él necesita. Y esta pregunta me la hacen mucho específicamente, quiero hablar un poco de la experiencia. Algunas mujeres me preguntan, ¿y si lo denuncio, esto va a ensuciar sus papeles? Porque es la típico que dicen así. Y uno le dice, sí, efectivamente va a aparecer en su certificado de antecedentes. Me dicen, es que yo no lo puedo perjudicar de esa manera. Claro. Entonces, caemos en lo mismo, Leo, en la contradicción. O sea, es un agresor, es una persona que no está haciendo las cosas bien y que merece una sanción. Ahora, lo mínimo frente a un golpe, frente a una cachetada, frente a un insulto, es que tus documentos tengan la sanción. Esa sanción no cayó ahí porque sí. Claro, lo que pasa es que estaba pensando en cómo algunos
agresores pueden psicológicamente presionar a la víctima diciéndole, ¿cómo quieres que te dé dinero si no puedo trabajar? Sí, y algunos lo hacen. Le dicen, claro, me embarraste la vida porque ahora con mi papel de antecedente no puedo tener trabajo. Claro, y ahí incluso pueden jugar con el tema de la manutención. Pero ahí tenemos también lo que es violencia económica. ¿Ya? Entonces se da otra cosa. Empezamos a manipular. Normalmente el agresor es bastante manipulador. Por eso, esas conductas que usted me acaba de relatar son conductas que se repiten y que no es más que el reflejo de violencia. Entonces, aquí las cosas son de esta manera. ¿Por qué se hizo esto? Obviamente porque la situación de violencia intrafamiliar es una situación grave, es una situación que si no se actúa a tiempo puede traer consecuencias fatales. Sí. En algún momento, en las noticias, la opinión pública ha dicho, ¿por qué el Estado no interviene antes de que se produzcan las muertes? El Estado está interviniendo. El problema es que las personas hoy día no hacen correcto uso de la herramienta porque tienen temor a perjudicar al otro. Siguen pensando que no, en el otro. Si no hay denuncia, poco o nada se puede hacer. Nada se puede hacer, Leito. Hoy día las estadísticas, lamentablemente, donde tenemos que ponerle o hincar el diente respecto a los delitos, solamente dependen de las denuncias. Los demás es una cifra negra, que las cifras negras no ayudan en las estadísticas. Sé que no me quiero salir del tema, pero quiero hincar un poco el diente, don Luis, en el tema de la denuncia. Porque muchas veces pasa que se sufre, por ejemplo, y me salgo un poco de la situación de violencia intrafamiliar, por ejemplo, a nivel de delincuencia, que uno sufre un robo, un hurto, lo que sea. ¿Para qué voy a denunciar? ¿Para qué voy? No, pero ¿para qué? Y es vital, insisto, un poquito más allá del tema puntual del día de hoy, para que las autoridades tengan las estadísticas, para que las autoridades sepan dónde tienen que operar. Puntualmente se necesita como algo básico la denuncia. La denuncia. Y la denuncia, ¿sabes qué? Sirve bastante, Leito, porque hoy día existe a nivel estatal algunos sistemas bastante modernos en los cuales por sectores aparecen todos los tipos de denuncias que el sector ha hecho, incluido la violencia intrafamiliar, incluido los ruidos molestos, incluido el robo por sorpresa, robo en lugar habitado. Todos esos delitos, si los pone el Estado y los triangula, como que los triangula a través de un sistema muy moderno que lo acabo de conocer, da de inmediato la estadística. Entonces me aparece que en el sector donde vivo tengo esta cantidad de violencia intrafamiliar, tengo esta cantidad de denuncias, tengo a lo mejor hasta abuso sexual, abandono de abuelito. Entonces, ¿cómo es? Solamente denuncia. Ahora, tú dices, pero ¿por qué aparece a lo mejor este número que no es tan alto? Si yo soy testigo de que hay más. Porque mucha de esa gente efectivamente no denuncia. Hoy día el chileno lamentablemente tiene la actitud de decir, es que esto va a quedar en nada. Sí. Es que esto en realidad voy a perder tiempo. Pero ¿sabe qué? Dese el tiempo, ¿para qué? Para que después los recursos en materia de seguridad, en materia de policía, estén dirigidos al lugar donde usted está. Que se pueda hacer una especie de mapa. Es que existe un mapa, Leo. Y ese mapa, ese catastro existe. Lamentablemente ese mapa se basa solamente en las denuncias reales, no en la cifra negra. Y muchas veces uno cae en el tema de decir, oye, las autoridades están mintiendo porque hay poca denuncia o ha bajado el nivel de denuncias. Claro, porque nosotros como ciudadanos no realizamos la denuncia respectiva y claro, para la autoridad llega el concepto de, oye, bajaron las denuncias. Sí. Entonces no ha habido mucho delito. No sé si me explico el concepto. Sí, en la práctica es un círculo. Y es un círculo que nosotros mismos estamos aportando a ello. Por eso, denuncie. ¿Ya? Puede que la denuncia sea tomada, no existan antecedentes, se archive provisionalmente o se archive definitivamente, pero la pura denuncia suya va a provocar que entre una estadística, va a haber mayores cantidades de recursos. Hoy día el Estado establece en materia de seguridad, establece una gran cantidad de fondos concursables en donde su sector puede participar siempre y cuando el sector tenga una tasa de denuncia que sean obviamente coherentes con lo que estamos pidiendo. Entonces, denuncie, ayude a que esto de alguna manera salga y que la autoridad se dé cuenta, oye, estás reclamando con razón, porque efectivamente están pasando cosas en tu sector. Entonces, la violencia intrafamiliar es una situación que pasa normalmente entre cuatro paredes. Entonces, ¿qué pasa? Eso, si no lo denuncias tú, nadie lo hace por ti, a menos que sea tan evidente y que el vecino pueda escucharlo, y que incluso a veces el vecino se hace el loco y dice, no, mejor no denuncie, que lo haga ella. O ya están peleando de nuevo, le subo el volumen de la radio y me hago el loco. Entonces, no haga eso. Denuncie, oiga, ¿sabe qué? En la casa del lado está pasando esto. Llegará la policía, tomará o no tomará la denuncia, pero por lo menos que el agresor se frene. No lamentemos, Leito, como han sido todos los años, lamentamos una cifra de personas que fallecen
precisamente porque el agresor ya llega un momento que se descontrola y le quita la vida a la otra persona. Exactamente. En este sentido, don Luis, ¿quiénes son las personas protegidas por la ley de violencia intrafamiliar? Mira, recién lo nombraba en términos muy generales, pero ahora te los voy a dar puntualmente. Mira, se protege al cónyuge. Okay. ¿Ya? Cónyuge, la persona que está casada con el otro, sea marido o sea la mujer. Los ex cónyuges también están protegidos por la ley. Okay. La conviviente o el conviviente, el ex conviviente, el padre o la madre de un hijo en común, independiente que no sean casados. Se incluyen también a los parientes del ofensor, esto estamos hablando de los por afinidad también, a los parientes del cónyuge o actual conviviente, y toda su ascendencia y descendencia. También los colaterales, cuando hablamos de colaterales, son los tíos, los primos, ¿ya? Todos los que uno tiene como familiares. Y cualquier otra persona que sea mayor de edad, y especialmente, Leo, el adulto mayor o con discapacidad que se encuentre bajo la dependencia de cualquier integrante de la familia. Ahora, con ellos se abusa mucho, perdón. Sí, no, por favor, si es un tema que reitero, que queremos dejar en claro que va mucho, pero mucho más allá del tema de pareja. Sí. Nos encontramos con muchos casos que son de verdad indignantes e impresionantes, pero que caben en el rótulo de violencia intrafamiliar, y en este caso contra adultos mayores, contra gente con algún grado de discapacidad. Entonces es un tema para que también todos aprendamos. Hoy día somos un país bastante violento, Leo. Si sí. Tú te das cuenta, hoy día basta que tú vayas en la calle, una persona te toca la bocina y se para el otro y le hace gesto, o se baja abiertamente y golpea al otro. Somos un país que se ve bastante estresado. Sí. Muy agresivos. Yo encuentro que estamos muy agresivos. Entonces, también ayer conversaba en una clase que tengo yo en el instituto donde hago clase, donde les decía, hoy día el gobierno ha establecido el control de droga respecto a los conductores, ¿ya? Pero no ha tomado en consideración que gran parte de la población chilena sufre de depresión o sufre de algún problema psicológico. Y eso las estadísticas médicas lo dicen. Muchas personas hoy día tienen medicamentos que tienen que ver para el manejo de la ira, para el manejo de la depresión, y medicamentos que curiosamente algunos de sus componentes pueden marcar positivo dentro de la evaluación de este nuevo test. ¿Esto qué es lo que nos muestra? Nos muestra una sociedad que está estresada, tiene un sistema de trabajo bastante exigente, tenemos mucha presión, lo cual de alguna manera la presión biológicamente se expulsa a través de la ira. Sí. Entonces, ¿qué hace la gente? Se enoja por todo. Sí. Y pelea por todo, o sea, te tocan la bocina. Ahora, si llegáis a pegarle un topón a alguien, algunos salen hasta con un bate de béisbol. No, sí, es impresionante. De hecho, hemos visto casos en la televisión sí. de agresiones por un accidente de tránsito, por un comentario en redes sociales, por sí. cualquier cosa. No está la posibilidad de hablar ni de conversar, sino que simplemente el golpe directo. En redes sociales es lamentable, es donde más se ve la violencia de las personas, en donde si tú no opinas como los demás, te destruyen en redes sociales. Entonces, a veces, ahí se ve lo peor de nosotros. Sí, es impresionante el tema. Es bueno hacer un ejercicio de poder revisar, por ejemplo, las redes sociales, sobre todo el tema de Facebook, y es impresionante el nivel de agresividad en el cual estamos inmersos la gran mayoría de los chilenos. Totalmente de acuerdo, Leito. Es más, el día 22 yo tuve una agresión por Facebook de una persona muy conocida que me llenó el Facebook de feliz día. Eso no fue agresión. Eso fue una violencia psicológica. Fue un cariñito. Malentendido, fue un cariño malo. Claro. Siguiendo con el tema, Luis, ¿cuáles son las sanciones para quienes cometan violencia intrafamiliar? Mira, existe una multa, Leito, de hasta 15 UTM, que son bastantes. La UTM hoy día está bastante cara. Esta multa es a beneficio del gobierno regional del domicilio del denunciante o del demandante y está destinada a los centros de atención de víctimas de violencia intrafamiliar. Además, el juez puede aplicar en la sentencia una o más de las siguientes medidas. Por ejemplo, la obligación de abandonar el hogar que comparte con la víctima, el agresor. Ya se va. La prohibición de acercarse a la víctima o a su domicilio, al lugar de trabajo, estudio, así como a cualquier lugar en que éste concurra o visite habitualmente. El tema es, si ambos trabajan o estudian en el mismo lugar,
normalmente se oficia al empleador o al director del establecimiento para que adopte las medidas de que los mantenga separados del lugar de trabajo. También se prohíbe el tener armas y además se les va a decretar el comiso de las armas de fuego, aun cuando tuviere autorización para tener armas. ¿Ya? Si esta persona es alguien de la Fuerza Armada que está provocando violencia intrafamiliar, se le va a prohibir tener armas. Ahora, si una persona en retiro, también. Ahora, si un particular que tiene derecho, le van a quitar las armas, por una razón lógica. No, está claro. Está lógica que tiene que quitarle las armas. Y además la asistencia obligatoria a algunos programas terapéuticos o de orientación familiar, Leito, para que se pueda mejorar este sistema. La idea aquí no es separar a la familia cuando tiene posibilidad de mejorar, pero cuando ya no hay nada que hacer, se tienen que tomar las medidas de alejamiento de manera definitiva. Y sobre todo en esta época, y lo digo con propiedad y a título muy personal, que por Dios que uno ve, observa que es tan fácil acceder a armamento en Chile. Sobre todo del informal, sí, sobre todo del informal. O sea, acá hay muchas reglas prohibitivas del tema legal, pero sí a nivel informal, por Dios que es fácil. No lo sé. Tristemente. Esa parte no la he visto yo, no sé, leíste usted. Tristemente es muy fácil. Se lo digo con conocimiento de causa ser abogado, en el sentido de que uno ha sido testigo de muchas cosas. Es la realidad que tenemos. Es la realidad de nuestro país. Usted teniendo un par de billetitos puede acceder a muchas cosas, lamentablemente, así es. Perdón que me meta cosas, pero es una triste realidad. Y aquí va esto, que como hay un alto nivel de poder contar con armamento informal, ¿sí? Eso implica también de que ¿quién va a denunciar a alguien con armas? Claro. Todo a nivel familiar. Porque tiene temor, claro, temor. Entonces, es un círculo de verdad muy complicado de romper. A ver, hay una figura legal que es el maltrato habitual. Sí. ¿Qué es el delito de maltrato habitual, don Luis? Mira, Leito, el maltrato habitual es un ejercicio habitual de violencia física o psíquica respecto de las personas que están protegidas por la ley de violencia intrafamiliar que recién acabamos de nombrar. El requisito determinante en este delito es que los actos de violencia sean habituales, o sea, que a través del tiempo se vayan repitiendo. El delito de maltrato habitual es un delito que está dentro de una jerarquía mayor que una simple situación de una pelea determinada en algún momento específico, sino que el maltrato habitual es aquella en donde la persona sufre agresión hoy día, sufre agresión al otro día o la próxima semana y siempre está siendo agredida. O este tipo llega de la fiesta cuando el hombre es el agresor y llega con algunas copas de más y vuelve a agredir. Sí. Incluso a veces hay situaciones en donde se agrede frente a la presencia de los hijos. Que es muy común. Es muy común y eso también provoca el maltrato psicológico respecto de los niños. Esa persona también podríamos, conjuntamente con un delito de violencia intrafamiliar, decretar alguna medida de protección para proteger a los niños y quitarle la posibilidad de que ni siquiera tenga visitas respecto de sus hijos, por el comportamiento que tiene. Muchas veces pasa de casos que, ocupando un chilenismo, buenos y sanos, pasan peleando. Sí. Con copete se ponen en la buena o viceversa. Sí. O viceversa. Y ahí entramos en discusiones, peleas, gritos y bueno, cuántas cosas más. El tema es que cuando alguien quiere, Leo, no golpea. Sí. ¿Ya? Sí. O sea, los golpes no son parte del amor. Sí, exactamente. No, de ninguna manera. Hablamos del maltrato habitual. Ahora, ¿cuál es la sanción para el delito de maltrato habitual, don Luis? Si se configurara este delito, Leito, la pena podría ir de 61 días a 3 años de presidio. Salvo que el delito constituya una situación de mayor gravedad, caso en el cual se le va a aplicar la pena superior. Entonces no es menor, ¿ya? A la persona que nos escucha y hoy día está siendo agredida, que a lo mejor hay un maltrato habitual, sáquelo de su vida en este momento, denúncielo, va a tener, a lo mejor hasta 3 años lo va a tener preso. ¿Ya? Y no espere que esto llegue a ser mayor, Leito. Hay personas que su rostro casi deformado, tanto golpe, sus piernas, mujeres que incluso en algún momento dejan de usar falda para que no se le vean las piernas con golpe. Entonces es lamentable. Yo no quiero ser una persona que esté de alguna manera demonizando al hombre o no. Hay mujeres que también son agresoras de hombres, pero lamentablemente la estadística muestra que el agresor normalmente es el hombre. Sí. ¿Ya? Entonces, ya uno entiende el temor que puede existir,
pero también existen algunos lugares en que pueden protegerse las víctimas por estas situaciones de maltrato, así que no va a estar sola en una situación de maltrato, sobre todo de violencia intrafamiliar constante. Bueno, usted habla que no van a estar solas, pero en este caso, ¿qué medidas existen de protección puntualmente para las víctimas, don Luis? En este caso, los tribunales de justicia en materia penal normalmente establecen algunas medidas cautelares. Medidas cautelares son medidas que tienden a proteger a la víctima para que no sigan ocurriendo estas situaciones de maltrato. El Tribunal de Familia también puede establecer medidas cautelares, puede dar protección a la víctima, puede también proteger a las personas que son vulnerables, ya sea porque son adultos mayores, a las mujeres embarazadas, por ejemplo, también se le otorga una protección especial y se considera como una situación de alto riesgo inminente cuando se está agrediendo a un adulto mayor, al dueño o poseedor de un inmueble que ocupa para poder residir y que es expulsado de él, relegado a sectores secundarios o se limita su desplazamiento dentro de la casa por sus mismos parientes. Ahí estamos hablando de los abuelitos que con mucho esfuerzo han comprado su casita, ¿ya? Y los mismos hijos lo maltratan, sí, y lo tratan a veces peor que un animal dentro de la misma, sí, propiedad. Sí. Que incluso en un momento lo engañan, los hacen firmar documentos en donde este abuelito queda en la calle prácticamente totalmente desamparado e incluso cobran hasta la pensión de ese señor. No, sí, no. Es un abuso enorme. Hay cuántos casos que uno ha conocido, sí, ni hablar poniendo en el lugar suyo a nivel profesional, donde aparece lo peor del ser humano en situaciones que tienen que ver lamentablemente, por ejemplo, con el tema de propiedades, de dinero, sí, que incluso son capaces de cometer las peores atrocidades para con sus padres y madres. Sí, sí, son capaces de hacer lo que sea, de dejarlos en la calle, de dejarlos en la indigencia, sí, solamente por aprovechar el dinero. ¿Hay algún centro de atención al cual puedan recurrir las víctimas, don Luis? A lo largo de todo el país, Leito, existen lo que se llaman lugares de atención de víctimas de violencia intrafamiliar. Estos centros tienen por objetivo dar respuesta, apoyo a las necesidades de las personas que han sufrido violencia intrafamiliar, auxilian al agredido, atienden consultas jurídicas, normalmente en estos lugares que son dependientes del Ministerio Público, existe un abogado, existen situaciones médicas, lo asesoran de acuerdo a la especialización que tienen y también los pueden remitir a otras organizaciones para que tengan apoyo frente a un maltrato. Por eso yo recién les decía, no están tan solos. Y en este caso, ¿a qué lugar se debe ir en caso de ser víctima de este tipo de violencia, don Luis? Aquí tienen varias posibilidades. Si usted tiene una situación de violencia intrafamiliar, puede ir directamente a Carabineros de Chile, ya realizar la denuncia, no una constancia. La denuncia es lo único que mueve el sistema procesal. El carabinero está obligado por ley a tomar la denuncia. Por lo tanto, esto de que sabe que señores, que por qué no conversa con él y pueden mejorar las cosas, eso no es una situación que tenga que realizar un carabinero. Carabinero está limitado por ley y según el Código Procesal Penal está obligado a tomar la denuncia. Lo mismo la Policía de Investigaciones. Cualquiera de los dos lugares usted puede iniciar la denuncia. Si va a la Policía de Investigación y le dicen, no señora, lo que pasa es que nosotros no vemos ese tipo de casos, vaya carabinero, también están incurriendo en un error y sobre todo en una sanción legal, porque el Código Procesal Penal también obliga a la PDI a tomar las situaciones de violencia intrafamiliar. También lo puede hacer directamente en el Ministerio Público, donde usted podría ir y hacer la denuncia. Puede también hacerlo a través de una demanda, a través de un abogado de El que Abogados, ¿ya? O también se pueden, de alguna manera, buscar apoyo en el CERNAM, que es el Servicio Nacional de la Mujer, para que pueda asumir el patrocinio y la representación de alguna mujer que ha sido víctima de algún delito de violencia intrafamiliar, si así lo requiere la persona agredida. Vamos con consultas. Hola, buen día. ¿Qué pasa en el caso de por tener que trabajar no se puede cuidar al padre? Confieso que mi padre pasa solo todo el día. Es autovalente, pero igual me da miedo. Es como dejar a un niño de 7 años solo en la casa. Mi pregunta es, al dejarlo solo por tener que trabajar, ¿incurro en un delito de abandono? Podría eventualmente, si se lograra demostrar que la persona se encuentra en una situación en la cual no puede por sí mismo ya autosustentarte, a pesar que ella dice que es autovalente. Si es autovalente, no habría una vulneración de derechos porque él mismo puede proporcionarse todos
las situaciones mínimas dentro de la casa, y si pasa alguna situación, lo más probable es que él también pueda tomar las medidas de una emergencia, por ejemplo, si hay un incendio. El tema es, si va a dejar al abuelito en la casa, que es autovalente porque no tiene otra alternativa, déjelo con la mayor cantidad de facilidades para desplazamiento de esta persona, jamás con llave, ya, porque hay personas que dejan a la persona ahí y dicen es que se me escapa y lo dejan con llave. ¿Por qué no con llave? Puede haber un terremoto, puede haber un incendio, y lo primero que nos encontramos es la persona que está dentro de la propiedad y lamentablemente no pudo escapar. Entonces, con mucho cuidado con algunas cosas como el gas y tomar algunas medidas de precaución. Pero si él tiene autovalencia, o sea, puede por sí mismo, no habría un abandono porque usted lo hace por temas laborales, ya que en la noche usted vuelve nuevamente y está con él. Y además porque no existe ninguna otra persona que se pueda hacer cargo. Se me viene a la mente, don Luis, y siempre salen temas de cómo era la sociedad 30, 40 años atrás comparados con la actualidad, que somos como tan individualistas, y no es una crítica bajo ningún punto de vista de la auditora, sino que a nivel de sociedad, que somos como tan individualistas que ni siquiera acudimos al vecino como antes. Sí, es verdad. Que uno antiguamente le encargaba al vecino, contaba con el apoyo de la vecina o del vecino, o viceversa, para poder ayudar. Tiene toda la razón, Leito. Es más, hay algunas personas que viven años y no conocen a su vecino. No lo conocen. Yo lo vivo en el lugar donde estoy. Yo tengo, gracias a Dios, tengo unos excelentes vecinos con los cuales tenemos una muy buena relación. Incluso tenemos un WhatsApp de toda la cuadra donde vivimos. Nos conocemos todos, nos saludamos. Si hay algún problema, si suena alguna alarma, nos comunicamos. Pero efectivamente yo me he dado cuenta que hay gente que dice, va, ¿en serio usted vivía en este lugar? Sí. Y llevamos 5 años, y uno le dice, hable con su vecino. Su vecino le puede ayudar en situaciones como esa. Le puede ayudar cuando usted sale de viaje, para estar atento a su casa. Le puede ayudar si ve algo raro en su domicilio. Le puede ayudar si incluso usted le dio un ataque, sale el vecino y lo ayuda. Entonces, necesitamos de los demás. Recuerden, el ser humano está hecho, nació para vivir en sociedad. Sí. No puede me pasa a nivel personal, por ejemplo, en las noches cuando salgo a pasear ¿Usted tiene a Ana Gabriela al lado o Chayanne? Chayanne con pulga. ¿Usted tiene a Chayanne? Chayanne con pulga. Cuando salgo a pasear a mi perro, por ejemplo, y me pasa con otras personas que sacan o salen de repente de noche, no es el buenas noches, sino que se alejan. Sí. O sea, está esa sensación de inseguridad, incluso sabiendo que uno es vecino o lo que sea, no de crear un lazo, sino que de alejarse. La gente evita lazos hoy día. Exacto, igual a uno le pasa cuando de repente uno sale a comprar o lo que sea y ve que viene gente que no conoce, pero que sabe que es del sector, uno igual como que se aleja. O sea, estamos como tan desconfiados como sociedad. Eso es lo que ha provocado todo esto, la desconfianza en el otro, pensando que te puede hacer daño o incluso pensando que te puede pedir algo. Sí. Desconfiamos de todo eso. Entonces, ahora cuando usted sale, obviamente yo también me alejaría. Saludan al perro, no a mí, pues, claro. Con la Simba. Sale usted con esa facha que debe salir. Oye, ¿qué le pasó? Yo prefiero alejarme. Las galletas gritón que están, pero mira, uno no sabe si lo van a saludar o lo van a saltar. Van a cogotear ahí. Mire, mi perro tiene cualquier pinta menos de delincuente. No, claro. De hecho, mi perro ve un perrito chico, se coloca al lado mío un brazo como Scooby-Doo. Lo tiene que cuidar usted. Sí, no es chiste. De su perro guardián pesa menos que 40 kilos de miedo. Claro. Y no es broma. Siguiendo con consultas, cuando uno llama a carabineros para que asista a ver, por ejemplo, casos de niños encerrados y llorando a las tantas horas de la madrugada, no vienen y se les da la dirección. Ellos dicen, señora, vaya a ver usted y nos espera afuera de la casa de las víctimas. Que lamentablemente no es general, pero sí, en más de alguna oportunidad, uno ha escuchado situaciones como esa. La idea es no exponerse, no arriesgarse. Así es, la idea no es exponerse, la idea es que ojalá las denuncias normalmente sean anónimas para que después no exista ninguna situación de riesgo. Ahora, recuerden que existen varios números para poder utilizar respecto a esto. Uno es Carabineros, 133, también existe el 1420. 1420 es un número de seguridad de las municipalidades a nivel... En este rato Serena, Coquimbo, el mismo número, 1420. Y ustedes llaman y ahí tiene una situación que en la práctica está más dirigida porque se hace un seguimiento a la denuncia. Entonces sería bastante bueno que pudieran utilizar ese número. ¿Hay un estándar de prioridades de denuncias en Carabineros? Porque, por ejemplo, uno entiende cuando, en el caso mío, con el curahuilla de mi vecino, uno puede denunciar, pero no viene porque hay otras prioridades. Pero, por ejemplo, cuando hay una denuncia de violencia, ¿tienen que ir de inmediato? Sí, lo que pasa es que existe una orden de prioridades, pero que la misma institución la tiene. Nosotros, se lo digo porque cuando hemos tenido reuniones con Carabineros,
Ellos mismos nos han dicho que, por ejemplo, si hay un delito de, no sé, más que un delito, una falta de ruidos molestos, y por otro lado tengo una persona que está reclamando violencia intrafamiliar, obviamente la prioridad la tiene violencia intrafamiliar, donde puede estar en riesgo la vida de la persona. Y un ruido molesto puede esperar o incluso puede que por tiempo no puedan llegar. Hoy día, lamentablemente, lo que tenemos en la policía es que tenemos muy poco personal para tanta persona. Hoy día la Coquimbo, La Serena, ha crecido de una manera enorme. Hoy día ya no nos quedan espacios donde construir. Y ahí entramos, disculpe que lo interrumpa, don Luis, en lo que hablábamos antes, de las denuncias. ¿En Claro. qué sentido? Nunca me olvido de una entrevista que tuvimos en Radio Hermana El Conquistador con el ex general de Carabineros, Rolando Casanueva, que nos decía en aquella oportunidad que una herramienta para Carabineros, y la autoridad del Estado, más que del gobierno de turno, son los censos. Sí. De ver cómo crecen los sectores del país. Pero tan importante como aquello es también las denuncias. Sí. Porque si no hay denuncias, no van a tener esa urgencia de decir, oye, ha crecido el nivel de denuncias en tal sector, hay que tener un incremento de patrullaje o contar con un retén o con una comisaría. Sí. O sea, es muy importante el contar con las denuncias. Totalmente de acuerdo, Leito. Por eso te digo que hoy día, lamentablemente, aumenta la población, pero no aumenta la policía. Entonces hoy día, por ejemplo, en el sector de Coquimbo, aquí donde hablamos de Tierras Blancas, existe una pura comisaría, la cual tiene una cantidad de personal bastante disminuido y que llegan a abarcar hasta más allá del Peñón, Leito, casi llegando a Valle. Entonces, tienen, según creo, 2 patrullas y vienen un momento, fin de semana, Leo, que normalmente es donde pasan la mayor cantidad de cosas, nos encontramos con un accidente en el Peñón, nos encontramos con uno cerca de la cantera y usted me está llamando porque hay ruido molesto. Claro. ¿Usted cree que va a llegar? No llega, porque no tiene más personal, no hay cómo mandar más gente. Si bien es cierto, van a pasar todos los procedimientos que son largos, porque tienen que ir al hospital a constatar lesiones, llevar al detenido, armar un parte policial. Entonces, normalmente la gente dice, es que no llegan, pero no llegan porque no hay más gente. Entonces ellos dicen, ¿sabe lo que tenemos que hacer? Necesitamos que eso aumente. Y uno dice, ¿por qué el gobierno no invierte más dinero en esto? Porque lamentablemente, volvemos a lo que usted dice, se ve la estadística, pero la estadística dice que con la cantidad de personal que tenemos versus las denuncias es suficiente. Por eso hay una cifra negra que lamentablemente nosotros mismos estamos ayudando a que siga creciendo. Entonces, denuncia, haga más denuncias. ¿Eso qué va a provocar? Oye, efectivamente la autoridad dice, la gente está reclamando porque las estadísticas lo dicen, necesitamos una nueva comisaría, que incluso ahora se está hablando una que se quiere construir en el Peñón. Entonces, eso descongestionaría un montón y haría que fuera más efectivo el tema de la denuncia por estos delitos. Ahora no olviden, el 1420 también tiene el tema de seguridad ciudadana, donde podría también enviarse a lo mejor un inspector municipal, los cuales podrían de alguna manera apaciguar lo que esté pasando. Ahora, seguridad ciudadana, ¿usted sabe hasta qué hora funciona o si funcionan las 24 horas? Se supone que funcionan, bueno, ellos tienen turnos, ¿ya? Pero normalmente el fin de semana tienen un turno especial también para poder tomar algunas de estas denuncias. Ya. Bueno, ¿ya? Hablando de teléfono, don Luis, pero antes, acá, más que preguntar, nos ratifican algunas situaciones que conversábamos, que nos decían, conozco casos de amigas que dejaban que les pegaran y lo justificaban diciendo que él se pone así cuando toma y no hay que decirle nada, además de muchas personas que levantan la denuncia y no siguen con el proceso, porque como ustedes decían, el tema económico, el trabajo, lo pueden echar. Como también conozco casos de hombres maltratados que no denuncian más que nada por vergüenza. O sea, sí. El círculo abarca todo. El hombre normalmente no denuncia por vergüenza, es un hecho, porque socialmente está mal visto. Sí. ¿Ya? O sea, ¿cómo te van a pegar si yo soy hombre? Le golpean igual. ¿Y eso en un porcentaje de casos de mujeres con hombres, cómo estará? ¿En un 90-10? Yo creo que es un 80-20. Ya, más o menos. Hay muchas personas que hoy día son hombres y que no denuncian. Y no lo van a hacer normalmente. Sí. Ya, porque incluso, es más, yo me he topado con una situación bastante particular y que a veces habla de lo poco profesional que son algunas personas. Me he topado con hombres que me han llegado y me han dicho, ¿sabe qué? Yo fui a hacer la denuncia a la policía y los policías se rieron de mí. Sí. Y me dijeron, pero ¿cómo te va a pegar tu señora? Entonces, no, entonces estamos mal. En algunas cosas estamos mal. Bueno, y ahí volvemos al lugar común, denuncia. Denuncia, por favor, denuncia estas situaciones, ¿ya? Si las cosas pasan a palabras mayores o necesita hacer la denuncia ya de manera formal, que recurra a la asesoría legal. Y si requiere asesoría legal, conocimiento, un hombre que sepa guiarle y tenderle la mano y decir, yo le sugiero este camino legal o este otro, ¿qué teléfono
¿Qué página web? ¿Qué Facebook? ¿Qué MySpace? MySpace. ¿Qué Fotolog? ¿Qué Fotolog? Para comunicarse con ¿Qué ustedes. Messenger puede usar? Sí. Estamos llegando a eso. No fue un poquito atrás, Luis, disculpe. Claro, se fue bastante atrás. ¿Qué Fotolog puede usar? Bueno, en este rato, Leito, la gente que quiera comunicarse y tener asesoría legal, que llame al 244-8174. Repito, como dijeron recién, 244-8174. Nos puede llamar al teléfono celular 976-555520, 976-555520, enviar un correo electrónico a contacto@elqueabogados.cl o ingresar a la página web donde aparece todo lo que hemos hablado y aparecen muchos temas de bastante interés, que es www.elqueabogados.cl. Don Luis, como siempre, un placer y permítame atrasado. No, para mí es un gusto, no Leo. Feliz Día del Abogado atrasado. No. Porque no estuvimos al aire el día martes. No estuvimos al aire el día Pero martes. estuvo en mis oraciones y pensamientos. Sí, no, sí se notó el día miércoles. Oiga, mire, un pequeño dato freak antes de irnos. O más que freak, que retrata a Arturo Prat. Uno nunca termina de aprender en la vida. Y uno se enteró, porque lo escuchó en diversos medios, ¿Sí? que Arturo Prat, mucho antes del tema de la Esmeralda, estuvo como agente en Argentina. Uh-huh. Y obviamente al realizar labores para el gobierno, en la época, le entregaban un viático ¿Ya? bastante suculento por el tiempo que estuvo en Argentina. Y cuando Arturo Prat volvió a Chile, entregó absolutamente todo lo que no ocupó y con lujo de detalles. Ah, bien. Que habla bien. Habla muy bien de un héroe nacional. Personal y también en su rol de abogado. Situación. Es que los abogados somos así, boleito. ¿Ah? Él seguramente. Y yo soy Brad Pitt. Seguramente él si hubiera estado en esta época hubiera sido de él que abogado. ¿Ah? Mira, de vuelta. No al abordaje. No como los locutores que se lo gastan todo y no rinden ni uno. Oiga, y no es chiste. Un datito friki, Leito. El otro día una persona me fue a ver también a la oficina y me dice, ¿sabe qué, don Luis? Dice, permítame verle los zapatos. Están embargando mi radio. No, permítame verle los zapatos. Y yo le digo, ¿y por qué los zapatos? Me dice, porque en la radio he escuchado que el Leo dice que usted usa zapatos amarillos. Entonces quiero verlos. Usted se da cuenta de lo que ha provocado, Leo. ¿Zapatos amarillos? ¿Cuándo dije? Muy bien, de tanto programa usted dijo tanta alguna vez que yo digo. Entonces la gente pensará que yo estoy vestido como payaso en la oficina. Sí, y que el otro día me llamó Wilson Castro. Me están preocupados por mí, que me están embargando. Están embargando, a mí me dice con zapatos amarillos. Y usted que está llegando a Perú, ¿ve? Hoy sí comenzamos mañana a transmitir canciones lejanas en Perú. Sin plata, pero no importa, con el orgullo de decir, estamos haciendo patria. ¿Cuál va a ser el primer tema? De Quispe, ¿no? ¡Uy, qué buena pregunta! ¿Cuál va a ser el primer tema en Perú? Chabuca Granda. Ajá. No puede ser. ¡Oh, qué buena pregunta, don Luis! Sí. Yo pondría Lucho Barrio, señor abogado. Luis Barrios y la boca le cae bien. De veras, Luis Barrios. No, eso le dijeron a usted. Se ha ganado una canción, don Luis. Ya. Dígame usted. Digo, Leito, puede ser el tema de Miguel Mateos, Leito. Llámame para que la gente llame si tiene algún problema. Llámame si me necesitas. Así es. Ok. Y usted puede llamar al señor abogado al siguiente número. Al 244-8174 o al 976-555520. Y a lo que es el correo electrónico. contacto@elqueabogados.cl. Página web. www.elqueabogados.cl. Fotolog. No tenemos Fotolog, pero tenemos Facebook, Elqueabogados. MySpace. MySpace tampoco, Leo. Messenger. Telegrama. Fax. Cartas. Papiros. Y cuántas cosas más, don Luis, como siempre un placer. Igualmente, para mí un gusto, ¿no, Leo? Un gusto. Tengo tantas cosas que decir, pero no puedo porque riesgo demanda. Así es, Leito, mejor cállese. Uno es amo de lo que piensa y esclavo de lo que dice. Así es, Leito. Don Luis, anuncia la canción. Para todos los que nos escuchan y se acuerden de El que Abogados, va para ustedes de Miguel Mateos el tema Llámame. Si me necesitas. Uy.